poco de margen más de la cuenta para ver si venía alguien más, pero vamos a empezar ya. Y vamos a presentar dos nuevos libros de Pedro Costa. Yo voy a hacer una pequeña presentación biográfica y de su obra para conocerlo un poco más y para que conozcamos un poco más cuál es la trayectoria vital de Pedro, y luego ya lo dejaré a él que hable de sus dos libros. Pedro Costa Morata, natural de Águilas, pertenece al pequeño grupo de fundadores del movimiento ecologista español que configuró en la década de 1970 la ideología, la cosmovisión y la práctica organizativa ecologistas. De amplia formación, Pedro es ingeniero técnico en telecomunicación en el año 69, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en el 75, licenciado en Periodismo en 1980 y se doctoró en Sociología en el año 2005 con una tesis titulada Sociología Litoral. Inició su ecologismo en la lucha antinuclear entre los años 1973 y 1982, abandonando su profesión de ingeniero relacionado con la industria nuclear. Reinició su vida como colaborador periodístico en Ciudadano, Doblón, Triunfo, entre 1974 y 1979, reorientándose después como consultor ambiental entre 1979 y 2007. En ese largo periodo, compatibilizó su actividad militante con la elaboración de una cuarentena de estudios y proyectos ambientales, adquiriendo un amplio conocimiento del país y sus problemas. Ha mantenido y mantiene hasta hoy una intensa actividad como articulista ecopolítico. Fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid entre los años 2000 y 2001 y la Universidad Politécnica de Madrid del 2001 al 2015, donde se jubiló. Entre 2008 y 2019 impartió cursos de doctorado en Guatemala, primero por cuenta de la Universidad Pontificia de Salamanca y luego en la Universidad de San Carlos, en el centro de Jalapa. En 1998 le fue otorgado el Premio Nacional de Medio Ambiente y en 2017 fue nombrado Hijo Predilecto de Águilas. Sus primeras obras fueron Nuclearizar España, en el año 76, Energía, el fraude y el debate, en el 78, Hacia la destrucción ecológica de España, en el 85, y Electromagnetismo, silencioso, ubicuo, inquietante, en el 96, continuando con trabajos geográfico-territoriales, como Guía Natural de las Costas Españolas, en el 90, o Guía Natural de las Montañas Españolas, en el 93, entre otros numerosos trabajos publicados en solitario o en colaboración. En Ecología da 100 batallas, del año 2011, recapituló su etapa de mayor activismo, y en Ciencia, Tecnología y Sociedad en los Estudios de Ingeniería, del año 2016, quiso legar a los estudiantes de enseñanzas técnicas el resumen pedagógico de su paso por la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de Madrid, donde fue alumno y profesor. En 2021 publicó el Manual Crítico de Cultura Ambiental y en 2022 inició dos nuevas colecciones, Escritos de Agitación y El Destino de Odiseo, publicando Agrocantón Murciano, Tóxico, Rebelde e Insostenible en la primera de ellas, y 100 Españas, por ejemplo, en la segunda. Las dos obras que nos presenta hoy son los siguientes volúmenes de esas dos colecciones: La saga de Pope, Piratas, Asaltos y Mandobles, del rechazo nuclear a la defensa del litoral, y Finisterres de Iberia, ambas publicadas a finales de 2023. En la primera, La saga de Pope, Piratas, Asaltos y Mandobles, ya solo el título nos lo está diciendo todo, Pedro describe, casi siempre en primera persona, los avatares de esta luminosa comarca mediterránea, la Marina de Pope, a caballo
de los municipios de Águilas y Lorca, desde que su sereno aislamiento fue alterado por el proyecto de una central nuclear entre los años 1973 y 74. El rechazo que esto suscitó y que él capitaneó en un episodio de muy pedagógica lucha socioecológica contribuyó a frenar sensiblemente el proceso emprendido de nuclearizar España, sobre todo porque después se lanzó a paralizar proyectos por todo el Estado. Tras este fracaso industrial, se abatieron sobre esa misma marina las ambiciones turísticas, primero con una carretera litoral que atrajera la inversión en el año 79 y después con el gigantesco proyecto llamado Marina de Cope en el año 2002, a cargo del gobierno regional, una macrourbanización para 60.000 personas con varios campos de golf y todo tipo de instalaciones en mitad del Parque Regional de Cabo Cope y Calnegre. Por otro lado, en Finisterres de Iberia, al igual que ya hiciera en 100 Españas, nos ofrece un recorrido más pausado y calmado por geografías sugerentes que inciten al viaje con sentido, poniendo su mirada en las 4 esquinas de la península ibérica: el Cabo de Finisterre, en Galicia, el Cabo de Creus, en Cataluña, el Cabo de Gata, en Almería, y el Cabo de San Vicente, en Portugal. Quisiera destacar, para terminar, la importancia y la trascendencia que tuvieron los hechos que se describen en la saga de Cope, al cumplirse el 50 aniversario de la victoria sobre el proyecto de la central nuclear de la actual Iberdrola, entonces hidroeléctrica. Para las generaciones que no fuimos testigos de aquel tiempo, para quienes lo olvidaron o para quienes no se enteraron, cito literalmente las palabras de Pedro de las páginas 30 y 31 con un inmenso agradecimiento. Idea del papel que representábamos en esos días los antinucleares murcianos da el cuadro del programa nuclear español, en el que queda reflejado lo que habría sido la España nuclear, con 37 reactores distribuidos por la mayor parte del país, de los que 19 no llegaron a disponer de autorización previa debido, en todos los casos, al rechazo popular. Ese panorama encierra un inmenso patrimonio de esfuerzos, tensiones y conflictos, con el alto precio pagado por quienes más se implicaron, pero que a mí, que estuve tanto entre los creadores del rechazo como entre los deudores de tanto esfuerzo, me satisface enormemente. El resumen de ese esfuerzo, en realidad una epopeya española de los años 1970, está claro. De esos 37 reactores posibles, solo llegaron a funcionar 10 y actualmente quedan 7. Muchas gracias por este lado. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos los presentes y a la Casa de Cultura, que una vez más me acoge. Siempre digo que mi primera presencia aquí fue en un meeting en el año 2011, que me presenté a las elecciones autonómicas y luego a las elecciones generales. Bueno, y luego los libros, y todos los libros que voy publicando pasan por esta salita y por esta Casa de Cultura. Bueno, pues Alejandro ya ha contado tanto la idea de estos libros que voy sacando. Pues la idea mía era sacarlos cada año y iba bien, porque los primeros salieron el año 2022 y estos segundos en 2023 a finales, porque quería además que de la saga de Cope, coincidiera con los 50 años de la lucha antinuclear en Águilas y Lorca, que fue sobre todo febrero-marzo del 74. Luego se me han interpuesto asuntos que no he podido dejar pasar debido a mi subterránea o profunda o oculta vocación internacionalista. Pues yo estudié ciencias políticas en la rama de estudios internacionales y siempre que he podido pues dado saltos por ahí, por esos mundos de Dios, haciendo política o periodismo o ecología.
y por eso, pues en el año 22 publiqué el libro de Rusia y en el año 24 pues el libro de Israel, que me ha costado el doble que el de Rusia. Tanto por la documentación que necesité para escribirlo, como por las reflexiones a que me obligó, porque es un tema muy poco frívolo y no podía yo dejar un trabajo sobre ese tema tan duro y tan históricamente deleznable, pues con un escrito digamos, de trámite, ¿no? Bueno, pero volviendo a estos libros de hoy, en efecto, yo quise, cuando conté por este título pensando en Cope, y Cope es el cabeza, es el cabo, pero claro, es la marina de Cope, es la tierra de mi familia materna. Y entonces, pues escogí, para que no fuera monotemático y para no ser muy pesado con la central nuclear, de la cual efectivamente ya las dos últimas generaciones no saben nada. Entonces, pues me sale gente por ahí y que me dicen, ¿cómo? Pero iban a poner una central nuclear aquí, yo, faltó un pelo, si no nos ponemos las pilas, como si se ahora y forzamos prácticamente a la corporación municipal, que estaba temblando, no quería ponerse al gobernador civil. Acordaos que los alcaldes eran jefes locales de movimientos y el gobernador civil el jefe provincial del movimiento, y claro, era el que nombraba a los alcaldes, por tanto, pues muy pocos alcaldes salieron contestatarios. Justamente con asuntos nucleares yo conocí, que tanto y tan bueno conocí, toda España, todos los proyectos, estos 37 reactores, porque la mayoría de las centrales eran de 2 reactores. Entonces, pues digamos una veintena de lugares por toda la península que yo recorrí para saber qué pasaba ahí y para alimentar. Yo trabajaba hasta el final del 74, mi empresa trabajaba para Iberdrola, para la central nuclear de Lemonia, entonces yo estaba en ese. Y mi encargo era la instrumentación electrónica de tipo industrial y concretamente también de plantas nucleares, entonces estaba relativamente familiarizado con esa tecnología y con esa batalla. Entonces yo me vi en algún sitio vertido, no sé si aquí aparece, como llevado por las olas, sin comerlo ni beberlo y sin haberlo previsto, porque era un ingeniero joven y prometedor. Me decía mi jefe cuando dije que me iba, ni siquiera pedí en octubre del 74, ni siquiera negocié el paro ni nada de eso. Dije que me iba, más o menos 2 o 3 semanas antes, no lo entendía, me llamaron de Francia porque la empresa, la fábrica donde se hacía esa instrumentación era francesa y yo iba pues, cada 2 o 3 meses. Y claro, también tenía mis amigos, me apreciaban y me decían, ¿pero qué pasa, Pedro? Y yo, pues más o menos a los franceses y se lo dije mi jefe de Madrid, ¿no? Pero bueno, los de Iberdrola, de Bilbao y las ingenierías, que eran Sener, que era Ausini, eso claro, que trabajaban conmigo, pues sí lo sabían. Y realmente no es que no tuviera sentido, es que no se podía aguantar indefinidamente combatir la energía nuclear de viernes a domingo y luego trabajar por la energía nuclear de lunes a viernes. Eso lo pude aguantar pues hasta, ya digo, lo de Águila salió el día de la lotería de diciembre del 73 y yo ya me retiré exhausto, sin grandes planes o sin saber muy bien a qué me iba a dedicar, pues en octubre del 74, o sea que me duró la cosa 9 meses, 10 meses de un ajetreo desconocido para mí, claro, porque mi vida hasta ese momento era muy convencional y muy tranquila, y tantas cosas que cuando me pongo a recordarlo, pues me parece mentira que lo hiciera y que aguantara y que además removiera cielo y tierra, porque como decía antes, conocía a muchísima gente, a los grupos que se oponían, en los pueblos donde no se oponía nadie, yo conseguía y tenía la habilidad, entre otras habilidades que fui descubriendo sin preverlo, claro, cualidades inesperadas, ¿no? Para la estrategia sobre todo, ¿no? Pues entonces yo donde no había oposición la creaba porque decía, ¿cómo? Pues venga, voy a ver el cura, el farmacéutico, a ver quién
¿Quién es el protestón aquí en el bar primero que me encontraba? Pues a veces era el farmacéutico, a lo mejor en Castellblanco, en Badajoz, a veces era el cura, el Curilla, por ejemplo, en el Valle de Tobalina, en torno a la central nuclear de Garoña, en Burgos, o el maestro, o un grupito de Soria que no querían hacer la bomba atómica en el año 76, pues la oposición era el líder, que todavía estaba en la facultad, era alumno, el líder del Partido Comunista, muy jovencito, y un librero, pues igual de joven, uno era comunista y el otro era ácrata perdido, que se llevaba muy bien, cuya librería se llamaba Macondo, en Soria. Con eso ya, pues ya podéis pensar que efectivamente eran dos tipos, bueno, muy organizados y que fueron la base. Eso sí, también tenía esa habilidad de encontrar a los mejores. Recuerdo un día que visitaba yo para agitar el panorama allí de Cudillero, en la costa de Asturias, que había un proyecto, y yo tenía una nota del periódico de ABC en que el ayuntamiento se había opuesto, había dicho que no quería recentrar. Y yo, bueno, pero entonces escribí al alcalde. El alcalde me contestó, pues muy amable, diciendo, pues estupendo, mándenos lo que tenga y tal y cual, pero claro, necesitaba un contacto mucho más popular y que a mí con el que tuviera química. Y según bajaba, sabéis cómo es Cudillero, ¿no? Se baja hasta el puerto. Y según bajaba, era un domingo así, pues veo a un individuo que baja por la acera y paro y le pregunto, digo, yo podría... Ah, sí, yo vi que el que hacía la crónica era, firmaba cronista de la Viña, en la crónica municipal, del pleno que era. Y le pregunto, digo, ¿usted me puede decir dónde vive fulanito de tal, el cronista? Y dice, que soy yo. Y ahí ya nos hicimos amigos, tomamos un café y ese se convirtió en mi corresponsal. Me pasé el año aquel haciendo fotocopias y mandando, bueno, y viajando y moviéndome con mi R8, mi primer coche, pues sí, sin parar. Yo aprendí mucho, conocí gente maravillosa, a los que ya hice justicia en el primer libro, Nuclearizar España, en el 76, porque visité y escribí sobre todos los lugares donde había proyectos o centrales en funcionamiento, que eran 3, y mucha movida, pues, con los nacionalistas del BNG en Galicia, en la costa de Lugo, con los nacionalistas catalanes en Ascó y en La Mella, en Tarragona, con los andalucistas, que había andalucistas, como sabéis, se apagó un poco, pero bueno, había andalucistas y un partido andalucista y un intento de, ganas de recuperar a los infantes y todas estas cosas. En Cádiz y Huelva, que había 2 proyectos, bueno, uno era nada menos que el Coto de Doñana, en el borde del Coto de Doñana, lo que se llaman las arenas gordas de la costa de Mazagón hacia el Guadalquivir, o sea, la costa de Doñana. Y bueno, aprendí geografía muchísimo, mi pasión ha sido la geografía también, desde luego, pero sí, me ha gustado viajar, pero a partir de ese momento ya viajé, no ya por gusto, sino por ganas, que es distinto. Y eso y luego pues, mi vida de profista, porque abandoné la ingeniería casi totalmente, ¿no? Luego la recuperé pues, por añoranza, porque la carrera aquella la hice también con ganas y estudié mucho y aprobé la carrera en 3 años, cosa que era imposible, que era muy difícil. Entonces, pues hubo un momento en que me pareció que había desperdiciado aquellos años estudiando ingeniería de telecomunicación y entonces, debido también a la plaga de antenas de telefonía móvil y a los problemas electromagnéticos de líneas de alta tensión, etc., pues me puse a escribir el libro que es de electromagnetismo, que además lo financió el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, que se publicó en el año 96. Pero nada más. Mi conversión primero a la lucha antinuclear y luego a lo que ya empezamos a llamar ecologismo, porque al principio no decíamos que era ecologismo, lo que decíamos era lucha antinuclear y antifranquista, porque claro, estábamos en aquellos años. Y además, el sector eléctrico pues era la niña de los ojos del franquismo. Ahora también la niña de los ojos. Si no es la niña de los ojos, otra cosa, pero siguen mandando lo mismo que durante la dictadura, el sector eléctrico, ¿no? Y quizá ahora es menos dialogante, bueno, dialogante no lo ha sido nunca, porque son muy arrogantes esa gente, ¿no? Pero quizás ahora, en aquellos tiempos, había debates, bueno, tuvo que morirse el dictador para que hubiera debates abiertos con gente, por ejemplo, conmigo,
con críticos en la televisión pública, pero ahora no hay debate de nada de eso. Las empresas, las eléctricas y otras grandes, que entran en conflicto con los pueblos y con los grupos sociales, han llegado a la conclusión de que no necesitan ir a ningún debate, que ellos van por otro. Sus presiones y sus planes no tienen por qué sufrir echando pulso con la opinión pública. Entonces no hay debates públicos con ingenieros o directivos o tal, como yo tantas veces me vi envuelto, pues muchas, y a veces, y en la televisión pública varias veces, ¿no? Entonces, no hace mucho me preguntaron sobre el movimiento ecologista actual y aquel en el que yo empecé, y yo decía que no ha ganado el movimiento ecologista, ni en libertad para expresarse, ni en logros, no ha ganado. Los problemas, es decir, la deriva antiecológica de la sociedad se mantiene viento en popa. Era muy antiecológica en los 70 y es muy antiecológica en el siglo XXI. Y si acaso las cosas han empeorado, porque con la democracia, pues los alcaldes y los diputados, o diputados autonómicos, pues como están investidos del voto popular, pues se creen que tienen un poder acrecido y que no tienen que dar explicaciones, puesto que ya fueron elegidos, ¿no? Y claro, eso antes pues no era. Los alcaldes eran designados por el poder franquista, pero yo en el caso de Águilas acosé a todos ellos, algunos se eran familia, otros eran de mi calle, y el alcalde, que era muy miedoso, pues yo lo acosé, no lo dejaba vivir, le exigía que tuviera en cuenta el interés de los ciudadanos. Y él pues ni me contestaba ni nada, simplemente me odiaba, porque él hasta entonces vivía muy feliz, de tal manera que tuve que persuadir prácticamente uno a uno. No solamente a los concejales, sino a la hermandad de labradores y ganaderos, que era la organización del campo, a la cofradía de pescadores, a los empresarios del tomate, para el tomate de invierno, que estábamos en un año en que el invernadero todavía no tenía gran desarrollo y los empresarios del tomate allí pues eran los más importantes del campo. Los empresarios turísticos, que no podían esperar nada bueno de una central nuclear, y claro, todos ellos sí se fueron alineando con lo que yo les contaba y presionaban a su vez al ayuntamiento, claro. De tal manera que el 19 de febrero del 74, el pleno que celebró el Ayuntamiento de Águilas votó todos, en vez de que eran 19 concejales, pues todos votaron que no. La mitad de ellos votando en falso, no quiere decir que hubieran votado así, si no se hubiera llenado la glorieta, la Plaza de España, de gente, si no se hubiera llenado el pleno, la sala del pleno, hasta que se cubrió el tope y bueno, y la agitación. Yo empecé a dar el follón pues, el primero, porque realmente todo era maravilloso, porque era una inversión, una industria que iban a ser 4 reactores. La autorización se pidió para 1, pero iban a ser 4. Entonces, cada uno se iba a construir en 6 años, iban a ser 24 años para 4.000 trabajadores cada año, ¿no? O sea, mantenidos 24 años. Entonces, pues era a quién se le ocurría oponerse a eso, ¿no? Lo que yo hice fue levantarme una mañana temprano, muy temprano, llegar a tiempo a la delegación de industria en Murcia, leerme el proyecto, ojearlo, que era una birria del proyecto. Entonces las empresas no esperaban que se criticaran su proyecto ni que nadie se leyera aquello, ¿no? Y me encabroné según leía, anoté en 15 folios que guardo como oro en paño, porque eso para el futuro, un futuro museo habrá que enmarcarlo. Y de ahí me fui al periódico, también a Boleo, todo aquello eran primicias para mí, a la verdad, porque el otro periódico era el Movimiento, se va a línea, el Movimiento Nacional, y claro, ahí no se me ocurrió ir. Total, que a Boleo también pregunté por el redactor jefe, le dije, bueno, acabo de venir de estudiar el proyecto, estoy escandalizado y querría que me publicarais pues, lo que voy a escribir, desarrollando las notas que he tomado y tal. Bueno, me dijo que sí. El director también se importó. Este de ahora no quiere ni verme ni hablarme, ¿no? De hecho, me tiene bloqueado desde hace años, el Aguirre de Cárcel.
Pero aquel tipo, que se llama Saldaña, Francisco, José Francisco, o no sé qué, Saldaña, pues entendió el asunto y aunque me corregía, me censuraba, pero en fin, había un diálogo fructífero, o sea que se publicaron en 4 días mis notas, es decir, que eso es mucho para un periódico. Aquí están las 4 crónicas de 4 días, dejaron uno en medio, de 4 días de febrero, y luego ya pues empezaron las cartas al director, gente que decía, que quería de Barcelona, decía, no, me dice que con la nuclear voy a poder volver a mi pueblo. No quiero volver a mi pueblo, si es por una central nuclear y tal. Bueno, pues todas esas cosas anecdóticas y más serias, claro. Con esa negativa, bueno, y el 21, se fue el 19 de febrero, el 21, el pleno de Lorca votó también en contra, con 2 síes, pero la mayoría en contra. Uno de los síes era de un concejal que era aguileño, por cierto. Así que luego votó en contra también 2 días después, creo que fue el 24 de febrero, el otro día me lo dijo, hablando de esto en Mazarrón, pues había un concejal que miró rápidamente en el móvil las actas de febrero del 74 y dijo, sí, era el 24. Pues el 24 de febrero y luego al día siguiente o al otro, Pulpí, que en la Almería pues estaba de aire y también envuelto en el tomate antes como ahora, ¿no? Así que con aquello fue pues no sé, el primer bofetón en serio al sector eléctrico con un asunto tan nuevo como este. Bueno, yo había aprendido ya de los precedentes, hubo 2 precedentes, yo en esos primeros meses del 74 conocí a sus líderes, uno era el de José Allende, profesor de Económicas en Bilbao, que había organizado la protesta contra la central de proyectos. Se llamaba de Playa Ovilla, lo del Lequeitio, entre el Lequeitio y el Motrico, en la costa de Vizcaya, y luego conocí al abogado que empezaba a mover otro proyecto en Deva, en la costa de Guipúzcoa, y luego el líder de la oposición en Navarra y en Aragón, que era Mario Vedrillo, un sociólogo. Yo ahí me enteraba enseguida porque además Mario Vedrillo escribía ya en la prensa. Yo también tuve que entrar en eso y buscar amigos y convencer a los periódicos y las revistas críticas. De hecho ya en marzo aquí está la portada de la primera página de mi artículo, en la revista Ciudadana, en marzo del 74 ya escribí por primera vez en la prensa nacional. A partir de ahí, pues descubrí además que se me daba bien escribir y entonces me animé, cuando dejé el trabajo, digo, bueno, yo creo que puedo vivir escribiendo como freelancer, como colaborador. Y así vivimos, mi familia y yo, pues hasta el 79, escribiendo, bueno, y moviéndome mucho. Lo que pasa es que las charlas que yo daba no siempre me pagaban ni siquiera la gasolina, ¿no? El alojamiento sí, pues siempre durmiendo en sitios de amigos y tal, pero los artículos que yo escribía, y ya compartí por necesidad los artículos sobre energía, los artículos de política internacional, pues con eso viví, del 74 al 79, mal, pero sobrevivimos. Se pagaban los artículos, ahora no paga nadie nada. Aunque sean revistas de prestigio, no paga nadie nada. Bueno, pues esa es la primera parte de este volumen, las aventuras mías, y luego lo que sucedió en los meses siguientes, hasta el año 75, en que yo me tranquilicé. Esos meses yo mido la angustia que viví por mi ausencia, o sea, viví de forma totalmente ajena la música. Si yo tenía 26 años y 27 y 28, pues tenía que estar al tanto de la música como lo estuve con la música de los 60 y luego los 80, los 70 no me enteré, no le presté ninguna atención a aquellos éxitos y angustiado, realmente angustiado. Hasta que un ingeniero que ya había conocido en visitas a la central nuclear de Zorita, pues un día hablando por teléfono, no sé cómo surgió la cosa, me lo dijo él, si quería preguntar, me dijo, por cierto que la central de Cabo Cope esa ya está descartada, la hidroeléctrica española ni se habla y tal. Y yo me lo creí, porque claro, un ingeniero que estaba en el ajo y que teníamos amistad, y lo creía. Y descansé. Era un día pues, de mayo, abril del 75, y descansé. Yo me había metido ya en esos meses, no perdí
agitando el país entero. O sea, que no me llegué a la conclusión de que para defender mi pueblo debía atacar en todo el país. O sea, para obstaculizar un proyecto había que obstaculizarlos todos. Había que plantear una estrategia pues total, global y combinada con los apoyos locales, claro, y atacar en el fondo y en la raíz el problema nuclear. Un país muy discreto desde el punto de vista industrial como era el nuestro, pues no se podía permitir un programa nuclear superior al alemán o al ruso o al soviético, que eso no tenía sentido. Entonces, es verdad que las propias compañías lo reconocían, que habían pedido muchos proyectos sabiendo para ver si salía alguno, es decir, bueno, para superar las oposiciones que hubiera y sacar alguno en claro, ¿no? Bueno, la segunda parte, a continuación, me tranquilicé y los asuntos nucleares pues me fueron apretando menos. Pues en ese tiempo yo ya aprendí lo que era el ecologismo, tuve que leer mucho y moverme y entonces creé en septiembre del 77 el Grupo Ecologista Mediterráneo. Entonces dije, no, voy a descansar de la energía nuclear y vamos a defender la costa de Murcia y de Almería. Y monté ese Grupo Ecologista un día de septiembre del 77 en Cabo Boca, en Calabrina, con un grupo de amigos y empezamos la defensa del litoral. Eso va a ser el libro del año que viene, en defensa del litoral de la región de Murcia. La primera batalla fue ese mismo 77 en noviembre. Entré en combate con el asunto de Portmán, que cuando visitaba Bahía, yo lo había visitado en el 75 y había escrito un artículo llamado Ensenada Encenagada, y ahí quedó. Y luego cuando ya me dispuse a defender la costa, pues fue la primera cosa. Acudí a un debate que hubo en Cartagena, me enfrenté a un ingeniero que vi que era un farsante que estaba vendido a Peñarroya y a continuación me peleé con el senador. Ya había, en el 77 fueron las primeras elecciones, recordado, las primeras, las constitucionales, las de junio del 77, y las constituyentes. Y entonces había un senador que era Ricardo La Cierva, que se creía que aquello era, nunca había estado en Murcia prácticamente, pero UCD me lo puso en la lista para salir, porque era un tipo que se movía mucho y muy franquista, muchísimo, ¿no? Así que llegó allí y decía, oh, esto es un escándalo y tal, y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Que tu régimen ha permitido esto y ahora vienes tú de Salvador? Bueno, y le metí mano bien, en la revista Triunfo y en la prensa regional también. Ahí los de La Verdad me corrigieron cosas y tal, pero bueno. El año siguiente, 78, ya se me unieron los de Almería, empezamos a ponernos a la cementera de Carbonera, pero ya estaba muy lanzado. En el 78, en el verano me vinieron a ver los hermanos Guirao, Pepe Guirao, que fue ministro de Cultura no hace mucho, y Beatriz, porque se iba a hacer en la salina de Terreros una gran marina, un aeropuerto deportivo, y la asociación de vecinos decía que no. Aquello fue un episodio muy bonito, muy interesante, que yo encuentro, desde luego, en el libro de 2011, la ecología, las 100 batallas, porque en el 2011 yo ya había acumulado 100 batallas, de las cuales 20 y tantas eran del litoral, 37 nucleares y 20 y tantos del litoral. Bueno, pues lo de Pulpí fue muy bonito porque la asociación de vecinos y el grupo mío, que ya montamos el grupo correspondiente de Pulpí, pues 2 años después fueron a las elecciones conjuntamente, a las primeras municipales, que eso creo que fue en marzo del 79, y ganaron mayoría, 9 de 17. La primera corporación de mayoría ecologista, digamos, tal. Luego la mayoría de esos ecologistas y de la asociación de vecinos se reconvirtieron en el Partido Socialista, pero en un principio no. Bueno, entonces, y en el 79, en Almería empezamos a batallar porque se quería hacer una carretera por toda la costa, una carretera litoral para abrir al turismo, pues esa cala maravillosa del Cabo de Gata, en fin. Y en Murcia las siguientes batallas importantes fueron la de, bueno, Mar Menor fue, para mí fue el año 80, cuando me enfrenté al dueño de la marca, a Tomás Maestre, a Aznar, aquel canalla, que Dios tenga en su gloria. Pero antes hubo 2 asuntos muy, muy interesantes, que fueron la urbanización. Querían urbanizar la isla de Mazarrón,
La isla de Paco se llamaba Paco porque el dueño que quería organizarlo le puso Paco. Y la de Paco, allí todo el mundo dice el cabezo de la isla del cabezo, ¿no? Y bueno, sí, en el 79 empezamos en el Mar Menor porque se iba a hacer una urbanización naturista en el Coto de las Palomas, al lado de las Salinas, en fin. Y en el 79, en el verano, no teníamos comunidad autónoma, teníamos un consejo regional, se llama, algunos os acordaréis, y entonces 4 consejeros de ese consejo regional, uno de Águila, otro de Lorca, otro de Mazarrón y el que luego fue presidente, Collado, pues se les ocurrió decir que la costa de la Marina Copia había que desarrollarla, que estaba muy solitaria y que era maravillosa y que había que desarrollarla. Entonces lanzaron el proyecto de una carretera directa por la costa de Mazarrón a Águilas, o sea, de Bolnuevo a Carabardina, atravesando la punta de Carnegre. Eso fue en agosto. Pedro Guerrero y yo estábamos comiendo con las familias en la playa de la isla de Mazarrón y dijimos, sí, pues va a ser que no. Antes no se decía así, esto es una moda de ahora. Pues se van a quedar con la ganadería, una cosa así. Y en ese agosto, entre él y yo, él era concejal de un grupo independiente, pero que tenía la llave, en Lorca. Y yo, pues el presidente del grupo ecologista, que ya tenía mucho trabajo, pero claro, aquello, que no, las carreteras no se deben de hacer pegadas a la costa. Las carreteras de cornisa o de lido están contraindicadas, tienen que hacerse a cierta distancia de la costa y luego pues con accesos perpendiculares a donde haya núcleos y tal y cual. Entonces ahí ya me vi obligado a elaborar la teoría de la protección del litoral en general y de el rechazo a las carreteras litorales. Entonces aquella fue la primera incursión frustrada en la Marina Copia, con una carretera que atravesaría las puntas y para llegar a Carabardina. Y esa es la segunda parte porque tuvo mucha enjundia, la peleé inmediatamente con esos 4 que eran amigos, los 4. Los 4 veraneaban además en Sagüez del Mazarrón, veraneaban en Carabardina y los conocía mucho de tomar cervezas allí y bañarnos. O sea que, pero la pelea no por ello fue menos, no fue sangrienta, pero en fin, fue dura, ¿no? Contra ese proyecto, porque eran gente que no tenía ninguna sensibilidad. Bueno, más o menos sigue pasando eso con la clase política. Pero se encontraron con que nosotros sí teníamos una teoría y una doctrina de defensa del litoral. Así que salieron también los propietarios diciendo que yo me recordaban, a mí me consideraban rojo del todo, ¿no? Que bueno, sí era así, ¿no? Pero rojo ecologista, ¿no? Me decían que Lenin decía electricidad y no sé qué, y yo decía, bueno, ¿qué cuento de qué vienen estos propietarios que lo que quieren es que se urbanice esto de toda la carretera y sacarle el trinque a la punta de Carnegre, que me vienen ahora con Lenin y con Chagal como diciendo que Lenin estaría disgustado conmigo? Yo alucinaba, tapando, bueno, pues con eso que eran los hermanos, y había una batalla dialécticas en la prensa, es la verdad, pues a cada perro, ¿no? Pero no se hizo la carretera, no se hizo. Mientras tanto quería organizar la isla de Paco un visionario, un empresario que decía que había que construirlo todo y además que como la parte de Cartagena y la parte de Lorca, del entorno de Mazarrón, no estamos suficientemente desarrollados, que se la quería anexionar a Mazarrón. Pero claro, es que ganó las elecciones el tipo las primeras elecciones, estoy hablando del 79, con su rollo de albañiles y los albañiles los llevaba por autocares a sus batallas dialécticas, a Murcia, y en fin, llevaba sus tropas para imponer sus proyectos. Y quería anexionarse pues, la Zoía y la Plana, y por el otro lado, la punta de Carnegre, que es de Lorca. O sea, de sierra a sierra, de Cabatinas a la punta. Y claro, yo pedí conocerlo porque me gusta conocer a los enemigos, me gusta conocerlo y lo consigo. O sea que entonces un amigo común pues, me llevó, me entrevisté con él allá en la calle y tal, y digo, ¿y por qué quiere construir la isla? Y lo primero que me dijo fue, dice, porque es mía. Digo, no, pero aunque sea tuya. Las islas no se construyen, las islas son elementos, parte de la teoría. Las islas, la doctrina de defensa del litoral, las islas son elementos muy significativos, fundamentales del paisaje litoral, y las islas pequeñas como esta, que tiene 60.000 metros, 6 hectáreas. Entonces eso no se puede tocar, eso hay que dejarlo como está. Pero si ahí solo hay culebras y, ¿qué me dijo? Y lagartos y no sé qué, por razón de más, si hay culebras y lagartos.
endémico, porque estar ahí aislado pues, tiene que ser subespecie valiosísima. Me miró con una mala leche, unos ojillos que tenía verdes de gato, y dije, joder. A continuación empezó a lanzarme medias páginas en La Verdad y en línea de publicidad suya que pagaba. Entonces se le aparecía Franco unas veces y se le aparecía Dios otras veces por encima del cabezo de Cope para decirle: no hagas caso a este Pedro, que no sé qué, que no sé cuántos, tú continúa con tus... Entonces eso es lo que guardaba, pues eso saldrá, como aquí, estos documentos fotocopiados, pues saldrá en el libro lo que viene, que vendré por aquí, claro, a contar la cosa. Y no le hagas caso a este Pedro que solamente quiere que volvamos a las cavernas y para allí, para allá. Y yo decía, hombre, efectivamente está loco, ¿no? Para contestar esas cosas, que estaban pagadas como publicidad, ¿en qué me vi? Porque claro, yo no lo iba a pagar como publicidad. ¿En qué me vi? Y cómo lo duro que fue ahí el director de La Verdad para negociar el texto y quitarle cosas, los adjetivos, que si yo soy muy borde con los adjetivos y tal, y esto, pero si quitando esto, la idea es la misma, Pedro, y tal, me decía, bueno, una negociación muy ajustada, diríamos, ¿no? Pero no se construyó la isla, y ahí está la isla. Bueno, él quería primero un teleférico para transportar la ciudad, y luego allí dentro un poblado romano, decía, y un auditorio tipo pues, un teatro romano, o sea, en sí el terreno. Pero no se hizo. También ahí, bueno, entró en Liza una asociación que había de defensa del patrimonio, que llevaba una catedrática de arte de la Universidad de Murcia, en fin, ahí tuvimos esa ayuda y tal. Y la gente, los de Mazarrón tienen su... Ahora acaban de ganar esa batalla en la defensa de la playa de Persebre, o sea que... Y ya se cargaron una organización paralela, más pequeña, pero simultánea con la de Marina de Cope, de la que hablaré ahora, la de Covatica, pues dijeron que no, el pueblo. Cosa contraria, vamos, que no fue así en Águila. De modo que en Mazarrón ya funcionó el impulso proteccionista de la propia tierra, ¿no? Y la tercera parte, pues es ya, claro, ya se dio a conocer en la Marina de Cope, con la central nuclear y luego con aquello de que no estaba desarrollada y había que desarrollarla. Pues entonces, lo de la comunidad autónoma ya de Valcarce, el año 2001-2002, pues decide la propia comunidad autónoma, con una figura que aparecía en la nueva ley del suelo que se aprobó ese año, que se llama Actuación de Interés Regional, que había que hacer. Entonces la propia comunidad autónoma promueve dos urbanizaciones, la de Covaticas, en Mazarrón, y la Marina Cope de 60.000 personas, un puerto deportivo de 2.000 amarres, metido, abriendo las ramblas, los campos de golf, no sé qué, cosas de deporte de no sé qué, competición, de calidad. Bueno, una locura, pero esto ha sido a partir del 2002. Se entusiasmaron los dos alcaldes, Águilas y Lorca, la comunidad autónoma empeñada y tal, y claro, pero ya estaba declarado toda esa zona parque natural. Bueno, lo que hicimos aquí el verano del 79 para evitar la carretera fue, Pedro Guerrero y yo dijimos, pues nada, la mejor defensa es un buen ataque, pero vamos a pedir parque natural en la punta de Carnegre. Y lo hicimos ese mismo mes de agosto. Recurrimos a un profesor un biólogo del Instituto de Lorca, que nos hizo rápidamente la memoria de los valores que había allí y tal, pero metimos en ventanilla y le dimos publicidad y dijimos, esto es un parque natural. Y además la zona fótica, sí, la zona de mar litoral y tal, que se incluya. Yo hice el mapa y ese sí me parece que apareció por aquí, porque era sumido en esa segunda parte de la carrera de Carnegre la doctrina litoral, pero la documentación, las peleas, la prensa y tal, eso saldrá en el año que viene. Pero bueno, yo hice el dibujito, aquellos papeles de cebolla que se hacían, y la tinta china, y el rotulador, y bueno, y no se hizo caso a la administración, de luego, pero estábamos en el 79. Pero luego en el 92, cuando ya se hizo el plan general de la región de espacios naturales, se declaró parque natural no solamente lo que nosotros pedimos en el 79, sino toda la costa hasta el Cabezo de Cope y el Cabezo de Cope, claro, eso era más coherente. Es un asunto que está sin resolver porque se declaró parque, pero no se ha hecho, y viene la cosa del 92, no se ha hecho el plan de ordenación de recursos naturales, porque se oponen ferozmente los agricultores de allí y ninguno de los dos alcaldes, la alcaldesa de Águila tampoco, pues no está por la labor. Bueno, entonces, cuando se aprobó esa ley del suelo en el año 2002, para que se hiciera posible en realidad la superurbanización que le llamaban Marina de Cope, con toda la mala leche, pues
en la ley del suelo, la ley regional del suelo, en una disposición adicional, la octava al final, decía, bueno, y el sistema de parques naturales se reconvertirá a lo que dice a los términos y a los planes europeos, es decir, a CEPAS y LIC, pretendiendo eliminar de un plumazo el parque natural. Es decir, el parque natural de 2100 hectáreas se quedaba en menos de 500 o menos de 1000, porque quedaba reducido a los dos extremos montañosos, la Punta de Carnero y Cabo Cope. Pero la costa del medio, donde iba a ir la urbanización, quedó desprotegida en ese momento. La disposición adicional, claro, es decir, la letra pequeña del final de la ley, o sea, que estaba la leche. Eso lo hizo, claro, lo tenían previsto, una diputada del PP, que, no me acuerdo, Lourdes, no sé qué, y que fue la que, así como de sorpresa, de bueno, y aquí añadimos esto. Pero bueno, entonces nos movilizamos, claro, ya el ecologismo ya estaba maduro, ¿sí? Y entonces recurrimos, puesto que se trataba de desproteger una ley seria anterior, la Ley del Espacio Natural de la Región de Murcia, una disposición que no venía a cuento, pues entonces llevamos el asunto, lo llevaron los que podían, los 50 diputados socialistas, a instancias que en ese momento de ecologistas se nació. El recurso al Constitucional. Y el Constitucional, 10 años después, en el 2012, pues dio la razón a la protección de que el parque natural seguía siendo parque natural y no se podía entero, con la costa de la Marina, que no se podía hacer una organización. Costó 10 años para que el Tribunal Constitucional discutiera sobre 3 líneas o 4 de la disposición adicional octava. Aquello pues fue muy duro, pero claro, se organizó unos consorcios de empresarios, unas movidas de compraventa de tierras, algo que era nunca visto, claro. Los agricultores encantados, por cierto. Los agricultores, cuando les dice que le van a comprar a precio de costa, a precio turístico su tierra, y ven que se van a convertir en rentistas, se olvidan de su amor a la tierra y venden. Sobre todo los agricultores de ahora que no tienen ninguna amor a la tierra, y han traicionado a la sabiduría de sus padres y abuelos. Por ejemplo, la Marina de Costa, lo digo porque son primos míos casi todos, y lo puedo decir. Entonces han traicionado su tradición, su familia, y lo que le deben a la tierra. No tienen ningún respeto por la tierra una vez que se han convertido en la agricultura intensiva. Así que nunca hemos contado con ellos, y ellos son los que se oponen básicamente y ferozmente a que el parque natural se dote de lo que debe tener, el plan de ordenación de recursos, que es lo que dice concretamente lo que se puede hacer y no se puede hacer allí. Es decir, lo mismo que una ley se aprueba, pero luego hay que hacer un reglamento para que se aclaren las cosas. Pues eso ha sido la batalla de 10 años de la Marina de Cope. No obstante, claro, durante todo ese jaleo, como los dos ayuntamientos que estaban por la labor, pues entonces modificaron sus planes generales para adaptarlos a esa superurbanización de la actuación de interés regional que se llamaba AIR. Y luego, cuando el Constitucional dijo que no, pues hubo que llevarlos a los tribunales, a los dos ayuntamientos, la organización mía que se llama, que existe, que se llama Prolitoral, de tipo jurídico, pues hubo que llevarlo al Tribunal Superior de Justicia para que volvieran a modificar ese plan general que habían modificado de forma imprudente, y que el Constitucional los había dejado sin efecto esas modificaciones, ¿no? Pues hubo que llevarlo al Tribunal Superior de Justicia, que claro, no tuvo gran dificultad en darnos la razón, ¿no? Pero así son nuestros alcaldes, en la costa, y así es la costa nuestra. O sea que no... son las crisis económicas periódicas las que alivian los problemas de la costa, pero la crisis económica dura poco, y en la costa a veces no dura nada, porque precisamente para estimular y para espabilar una economía en regresión o de caída, pues se centran en las inversiones en la costa, que siempre son productivas, ¿no? Bueno, pues ese es el librito con esas tres. Bueno, ha habido otra durante la pandemia, que llegué a tiempo de estar ahí recogido. Durante la pandemia, en abril del año 20, me encontré un día con la dolorosísima sorpresa, en la primera página de La Verdad, un titular que decía ANSE compra Cabo Cope. La madre que lo vio. Cabo Cope, o sea, lo que nos ha costado Cabo Cope, el puñetero Cabo Cope,
defenderlo de lo nuclear, de la carretera, de la urbanización. Y ahora viene ANSE y lo compra, la Fundación ANSE. En un momento en que el Cabeza de Copia ha sido propiedad privada siempre. Y en una ocasión pasó por una hipoteca impagada a la Caja de Ahorro de Madrid, que era Bankia luego y que en el año 2020 era parte de la Sareb. Habíamos tenido que nacionalizarlo. Cuando se nacionalizaron las cajas que se hundieron, concretamente Bankia, la caja de ratos, ¿no? Aquellos años gloriosos de aquella maravilla de empresarios y economistas, rato concretamente, ¿no? Entonces, claro, era de Bankia, y al nacionalizarse de Bankia, pues pasa al patrimonio de la Sareb, al patrimonio público. La Sareb es el Banco Malo. Y digo, pero ¿cómo? O sea, la Fundación ANSE, que no es el grupo ANSE, la Fundación tiene capacidad para comprar y tal, como ha parecido a una empresa comercial. O sea, que compra esto porque dice que si no lo protegen ellos, pues el Cabo Cope se pierde. Y además compran siendo propiedad pública ahora mismo, a veces, por obra y gracia del fracaso de Bankia. Y esto no, ni hablar. Y entonces, pues partí en guerra, como Quijote por la Mancha, contra los amigos de ANSE, con el inesperado asalto del ecologismo inmobiliario, le llamo el capítulo 8, con una serie de artículos. Primero Cabo Cope, ANSE y el ecologismo inmobiliario. Como sabéis que ANSE tiene 10 o 12 fincas. Compra fincas donde hay especies valiosas en peligro de extinción y tal y cual, y entonces consigue fondos europeos y así pues se ha convertido en una potencia financiera también, de tal manera que el Cabeza de Cope les costó, vamos, o se endeudaron por 500.000 euros. Era una ganga pero bueno, son muchos euros, ¿no? Entonces, la siguiente Cabo Cope, entre ANSE y la Sareb, la transacción tóxica. Esto lo publiqué en el diario.es. Otra, Cabo Cope, el litoral y las perversiones del conservacionismo. Una cosa es conservacionismo, otra cosa es el ecologismo. Aquí tuve que derrochar teoría. Cabo Cope, secuestrado la trama, estoy leyendo sin ver, la trama contra Natura. Y aquí ya empezaron a contestarme, les pillé por sorpresa, pero claro, me contestaron muy débilmente, no estaban preparados. Cabo Cope, entre el pasado y el futuro. Aquí le contesto a Joaquín Sánchez Tenente, que había sido muy amigo mío, pero claro, estas cosas no se pueden permitir. Hasta el punto de que en mayo o junio, la polémica de abril y mayo, la polémica estaba en sol, ¿no? Entonces me parece un parlamentario regional de Vox, con una ley bajo el brazo, la ley de biodiversidad y tal, de 2007, diciendo que esta ley habla del planteo y retracto cuando hay una compraventa de un suelo en un espacio protegido. Las administraciones tienen que intervenir, o tienen prioridad, o tal y cual. Y entonces, como tenían la llave en la Asamblea Regional, y por joder a los ecologistas, supongo, claro, yo, el diputado aquel que planteó yo ni lo conocía ni lo he conocido después, porque no va de ecologista ni mucho menos. Yo iba seguramente por meterle un gol a ANSE, ¿no? Pero mira por dónde vino bien esa intervención de un tipo como el de Vox, y obligó a la comunidad autónoma a que necesitó año y medio para deshacer la compra que se había hecho con notario. Y con la complicidad y el silencio tanto del Ayuntamiento de Ávila, pero le podía haber comprado, como de la comunidad autónoma, que lo podía haber comprado. Finalmente la ha comprado la comunidad autónoma. Entonces es un monte público, es un cabo público. Pues, ¿cómo va a ser eso privado? Sobre todo, a continuación de haber sido convertido en propiedad pública por la crisis de las cajas, ¿no? ANSE pierde Cabo Cope de la arrogancia al berrinche. Luego, claro, se cabronaron cuando finalmente tuvieron que devolver lo que se habían llevado. En un exceso de imprudencia y de contraecologismo. Eso no se hace. La naturaleza, como mejor está, es en manos públicas, claro. La naturaleza, los espacios más valiosos.
Pero los grupos, es decir, el movimiento social ecologista, que es reivindicativo y que tiene que ser mínimamente socialista o mínimamente partidario de la propiedad pública y del control público, pues no puede venir diciendo que solamente ese espacio o cualquier otro estará bien protegido si cae en manos privadas. Esa es la doctrina liberal, pero eso no, eso los ecologistas de mi correa y de mi tiempo no lo podemos admitir. Aunque ANSE sea una fundación ecologista, que no lo es, ya digo que es más bien inmobiliario, pero bueno, aunque tenga su prestigio, porque además ANSE se fundó en mayo del 73, de modo que cuando empezó la batalla nuclear existía ANSE, pero andaba con su flamenco de la Salina de San Pedro, nunca entró en este asunto, ¿no? O sea, conservacionista, no ecologista. Así que ahí me he peleado muy en serio con los de ANSE, porque ni me perdonan, ni yo les perdono el abuso y el asalto a algo tan significativo, tan sagrado, tan espiritual, como es el Cabo Cope, el cabo, es decir, el paisaje, el promontorio tan característico. Más al sur de Cabo Cope no hay nada parecido hasta Gibraltar. Entonces, esas cosas, ya lo he dicho antes, hablando de la isla, esos accidentes geográficos en la costa hay que protegerlos todos, ¿no? Bueno, y luego, como he dado tantos saltos por el país y por tantos motivos, y me gusta viajar mucho, y he viajado mucho, yo soy por parte de padre ferroviario, y entonces siempre hemos tenido facilidad en mi familia para viajar, y porque también hemos tenido la familia repartida por ahí, ferroviaria, y luego porque tengo esa afición a viajar. Entonces, y para compensar estos tratados más o menos duros y con partes duras, algunas desagradables de la historia del ecologismo murciano, pues entonces ya en la primera tanda dije, pues ahí todo lo voy a compensar con algo que también lo hago en primera persona, pero que tiene otra naturaleza, y es una invitación, por supuesto, a defender nuestro país, el territorio y el paisaje y sus valores, y a estimular, a invitar a que la gente valore estas cosas y a que quede constancia también de mis aventuras, porque todas tienen su encuadre en el tiempo y su motivo, ¿no? Eso lo hago en las introducciones de los distintos. Por ejemplo, aquí de los 4 finisterres, porque yo salgo de Portugal, que lo he visitado para hacer esto, porque los otros los he recorrido varias veces. Pues antes Alejandro citaba la guía a las costas españolas, que me encargó antes del año 90 Icono, pues bueno, una vuelta a todas las costas españolas, pero luego, tramo a tramo, pues he desarrollado casi todo una vez más, ¿no? Y luego por motivos y visitas y luchas ecologistas también. De modo que ahí cuento las historias. ¿Y qué es eso? Una invitación al viaje, no al turismo, no al transportarnos los fines de semana enloquecidos, con las vacaciones absurdas, que a veces no sabemos ni dónde estamos, como le pasa a los ingleses cuando vienen un año a ver y otro a Torremolinos, y en un momento no saben dónde están, ni les interesa, ¿no? Bueno, pues hay que saber dónde estamos y valorar la diversidad de esta tierra tan apenada, tan maltratada, porque hay que defenderla como sea. Por eso aquí en la introducción general le llamo de la atracción eterna del horizonte marino, porque claro, hablando de Finisterre, pues hay que hablar del horizonte marino. La gracia de los Finisterres es mirar al mar y mirar el poniente y el sol poniente y todo eso, ¿no? Yo descubrí que había sol poniente en el mar, pues cuando, bueno, yo ya conocía a Finisterre, pero fue en Siria, que por motivos también ecologistas y contratos que yo tuve 3 años con el ministerio para estudiar la costa siria. Bueno, con el ministerio, representando al ministerio, pero en una misión de Naciones Unidas. Claro, yo veía que el sol se ponía en mi pueblo, o sea, en el Mediterráneo el sol sale, y nos preocupa cuando sale, luego sale por el mar, pero no se pone por el mar. En cambio, claro, en la costa siria, como pasa en el Finisterre de Galicia, pero bueno, a mí la impresión me la llevé en mi primer viaje a Siria en el año 66, en Ataki y en Tartus, estas zonas que han sido machacadas por la guerra civil en Siria. Bueno, no del todo, porque ahí siguen estando los rusos, pero vamos, son los bases rusos, pero en fin, el país entero
lo han deshecho las luchas estas, las milicias y el régimen y tal y cual. Y yo he conocido una Siria muy maravillosa, no con un régimen duro, pero bueno, un país pues muy agradable, sobre todo por los españoles, que todos los países árabes no son muy generosos y muy agradables. Entonces yo veía desde el ataque, desde el Hotel Meridian, la puesta de sol por el Mediterráneo, por el poniente. Y eso pues me dije, joder, esto no me había fijado yo antes, porque el águila, el sol se pone por las montañas o por los rascacielos de la playa, pero en fin. Bueno, pues eso es, pero claro, el primer y más importante Finisterre, por tantos motivos, pues es el Jacobeo, es el Finisterre de la Costa de la Morte, y que es el gallego, que es el primero y al que yo más le he dado. Tengo el defecto de que, aunque cuando pensé en estos libros geográficos, lo hice para aprovechar cosas que yo he hecho, como estoy contando de tantos años anteriores, de tantas aventuras, pero luego cuando me pongo a escribir no soy incapaz de aprovechar lo que he escrito, lo tengo que escribir otra vez, que me guste, para que me guste, tengo que escribir otra vez, aprovechar algunas cosas, pero por ejemplo alguna foto, pero lo reescribo todo y lo disfruto mucho más. Bueno, los próximos serán en defensa del litoral de la región de Murcia, hablaré del Mar Menor, de mis intervenciones y mis juicios, porque arremetió contra mí el famoso Tomás Mestre, cuando le llamé varias cosas. Por más, lo de la isla de Paco en Mazarrón, lo de en Isla Plana nos metieron un gol, una cosa que hicieron allí, los naturistas del Portú, que se colaron también amparados en varias cosas, entre ellas el propio Ayuntamiento de Cartagena, y privatizaron, de hecho, la playa donde siguen estando. Ahora surgen problemas, pero se metieron en el año 80. No sé si cabrá los problemas del puerto deportivo de Águila, donde perdí yo todas mis dientes y mis plumas, y fue un fracaso porque se hizo en el sitio más inadecuado. Yo pensaba que me iba a seguir el pueblo como me había seguido con el asunto nuclear, pero que miraba hacia atrás y decía, pero si estoy solo, adelante, pero estaba solo. Y bueno, pues todo eso lo iré sacando con los documentos, las peleas de prensa y tal. Y el de viajes, o de geografía, pues le llamaré geografía, con PH, geografía. Venía pensando en el coche, que lo he cambiado a última hora. Geografía, algo así como de geografía. Primero iba a la geografía hispánica, pero geografía, pues se me ha olvidado otra vez. Pero esto me volverá pronto. En determinado momento lo que he pensado viendo en el coche. La idea es que, así como lo hacía en España, serán 100 reportajes breves, y aquí los finisterres son 4 necesariamente, pues estos serán como 15 o 20, con un aire geográfico, digamos, ejemplarizante en el sentido físico y también en el sentido social. Es decir, empezaré por los Montes de León, que es una comarca que yo he visitado mucho y he estudiado para las comarcas mineras y tal, la ría del Bilbao, o sea, una comarca montañosa cantábrica, una ría cantábrica, luego una comarca que va a ser el alto, uno de los afluentes del Cinca, en el Pirineo de Huesca, el delta del Ebro, eso como cosas geográficas físicas. Pero luego añadiré las torres de defensa litoral de Granada, la geografía del arte visigótico por España, que son 6 iglesias, hay más cosas, pero que iglesias, hay 6 visigóticas esparcidas, que me apasiona ese arte visigótico, una línea de tren, que la tenía decidida y acaba de cerrar la Renfe, pues porque están cerrando todo lo que no es rentable, con gran cabreo mío, y todo por culpa del AVE. Cuando se hizo el AVE a Valencia, pues entonces dijeron, la línea tradicional por Cuenca y por la sierra, la serranía maravillosa de Cuenca, pues fuera, y se ha cerrado. Pero esa la mantengo como reivindicación, una isla, y opté por el Hierro, que la visité el año pasado, un río, y he optado por el Guadiana, que es un río rompecabezas, también maravilloso. Bueno, pues así, tratando de equilibrar las regiones, que haya algo si no de las 17, pues de 12 o 15. Y eso es lo que haré. O sea, una geografía no es del alma, me vendrá el adjetivo o lo que sea de un momento a otro.
Bueno, pues esos son mis planes, pero como el vicio internacionalista me asiste todavía y lo estoy pasando bien haciendo las presentaciones tanto del libro de Rusia como el de Israel, pues el tercero, que procuraré que sea también para el año que viene, pues va a ser sobre el Sáhara Occidental y la política exterior de España. Aprovecharé para hacer la crítica de la política exterior de España del año 75, de aquel episodio infame en que dijimos que era eso, ¿no? El abandono del Sáhara. Lo mismo que hicieron todos estos días lo estoy recordando, que hicieron los británicos con Palestina, cuando dijeron, como no se entiende, año 48, como no se entienden judíos y palestinos, pues no vamos, ahí queda eso. Pero bueno, la potencia que tenía la obligación de administrar y que le había concedido la Sociedad de Naciones el mandato, el protectorado, ¿no? Bueno, pues hablar del Sáhara, yo en los momentos aquellos álgidos, yo empecé ahí en el 76, hice muchos viajes, cuando me invitaban y me llevaban, el Polisario, y escribí mucho en aquellos años, hasta el 80, del 76 al 80, la primera parte será en esos escritos, la segunda será el resumen de la situación en el Sáhara, y luego, pues, un análisis de la política exterior de España, que estoy muy disgustado con ella, desde ese momento infame hasta los momentos más infames también de estas cosas, de estos apoyos increíbles a la parte ucraniana de la guerra, que yo critico, como esa es la tesis de mi libro, o ese trato impotente y sin ganas, esa crítica sin ganas al Estado de Israel. Cómo le consentimos, como toda Europa y todo Occidente, al Estado de Israel todo lo que da la gana. Entonces, ese será mi tercer tema internacionalista, supongo, y ya está. Luego pues, seguiré con temas de Murcia Tengo una lista de 20 títulos, de modo que tengo tarea, o sea que no necesito inventarme nada, lo voy modificando, pero la lista está por ahí para ir sacando por lo menos uno cada año. Bueno, pues nada más, si queréis hablamos un poco, o hacemos debate incluso, preguntáis sobre los libros, sobre lo que queráis que yo pueda contestar y ya está. Y gracias por haber venido una vez más. A mí sí me gustaría preguntarle hay un momento de la charla que ha dicho, miré para atrás y estaba yo solo. Me ha hecho así como mucha gracia. Gracia en el sentido de en qué momento cree que estamos. Para mí, que lo veo una persona autorizada con las 1000 batallas y las 10.000 que no nos habrá costado, con todas las batallas que lleva a lo largo de toda su vida. ¿Cómo ve el momento ahora mismo? Por ejemplo, aquí hemos tenido la suerte de tener un problema y surgir un movimiento, la plataforma sabemos el Arabí, ahora con las plantas de biogás también pueblos que se están moviendo y están frenando bajo la presión de los ciudadanos. ¿Cómo ve en general si hay conciencia? ¿Es pesimista? Me gustaría un poco... Pues, tres cosas. La tercera, lo anoto para que no se me olvide, yo soy ecopesimista. Entonces es un término que yo lo he inventado yo, como sociólogo. Un día lo llevé como ponencia al Congreso Nacional Anual de Sociología y entonces me lo he apropiado. No, lo de adelante y miro y estaba solo fue así. Yo en ningún momento tuve más de media docena de apoyos con lo del puerto deportivo. Porque no había puerto deportivo en Águilas y Águilas siempre está convencida de que tiene que ser una potencia turística. Ellos surgieron en el 77, todavía teníamos el mismo alcalde de la nuclear, es decir, alcalde prefranquista, pero luego apareció el primero democrático, que era socialista, y lo veía igual que Águilas tenía que tener puerto deportivo. Y lo que yo decía y mis apoyos, pues era que se hiciera en la Cogedora, es decir, en la zona de los Niños, o en el extremo de la playa de la Colonia, donde ahora está el segundo puerto deportivo, porque el que se hizo quedó insuficiente enseguida, pero se hizo en la mitad de la playa de Levante, y eso era un abuso, habiendo otro sitio. Lo del club náutico, bueno, aquí me costó no solamente la lucha en solitario, sino 2 juicios, uno muy serio, porque me costó
me acusaron de denuncia falsa y tuve que pagar una fianza, o sea, es decir, que me procesaron una fianza de 25.000 pesetas por mi libertad provisional. Bueno, yo tenía 30 años, estaba pasmado. Claro, es muy ingenuo por mi parte, o sea, que yo tiendo a ser ingenuo. Entonces, fue mi primera experiencia judicial y luego también, como el proyecto no se respetaba, pues tuvimos un contencioso muy duro porque recurrimos ¿cómo se llama esta actuación? Es administrativa, pero y muy eficaz, que denuncias una obra que se ve eminentemente, que se ve que va a ser perjudicial y el juez actúa en 24 horas, el interdicto. Consideramos que el interdicto, lo consulté un poco, que podíamos recurrir al interdicto cuando se iniciaron las obras sin tener la licencia de obra. Entonces, como ahora los alcaldes procuraban quitarse las cosas, los cargos de encima. Decían, no, es que los puertos deportivos no necesitan licencia de obra, porque están en el dominio público. Yo decía, sí necesitan. Y entonces la interpretación del artículo, no sé si al final sentencioso, la ley del suelo, el texto refundido del 76, pues costó 5 años. Hasta el año 72-83 no recibimos del Ministerio la instrucción clara de que, además de concesión de uso del dominio público, que eso lo daba la Dirección General de Costas, es decir, el gobierno de la nación, se necesitaba licencia de obra. Yo, esos años que batallé mucho en puertos deportivos, sobre todo porque me llamaban los ecologistas de Mallorca y tal, que era otra plaga, bueno, en Baleares más que aquí, pues me encontraba con lo mismo. Los alcaldes decían que no, que eso yo no. Bueno, pues eso, ese problema de interpretación, no ya de la ley del suelo o de la ley de costas, sino de la competencia y sobre todo de las obligaciones de los alcaldes, pues duró años, ¿no? Bueno, entonces, y una noche me encerré en el ayuntamiento, pues había uno conmigo. Me vino el guardia a traerme una mantica, luego me dio, ¿qué hacéis aquí? Nos quedamos dos para presionar, imagínate la presión que hicimos, ¿no? Bueno, entonces, si hablemos de la región de Murcia, el ambiente, digamos, ecologista o tal, pues yo no estoy contento, no ya porque no se sigan las tradiciones a las que yo me debo, sino porque hay casos muy claros de degeneración de la práctica ecologista. Hay una moda de llevarlo todo a los tribunales al contencioso, ¿no? Entonces hay un grupo, por ejemplo, de ecologistas en acción, que es el más gordo, más importante, que ya realmente yo no veo a sus militantes en ninguna batalla, en ninguna movida, ¿no? Bueno, yo efectivamente, después de las 100 batallas aquellas, pues he seguido metiéndome en lío, no hace mucho, pues fue el mismo 2011-2012, e intervine en lo del Monte de la Sal, de Pinoso. No sé si os acordáis, pero en fin, que habían convertido en un depósito, no sé si era eso de petróleo, ¿no? Y en esos planes de estrategia de Estado, de depósito, en fin, de tener combustible en reserva, ¿no? Y se iba a meter en la famosa mina de sal, ¿no? Pero ya en los últimos asuntos en los que yo me he metido, por ejemplo, la defensa de la playa de Perseles, en Mazarrón, la lucha contra la mina de Puzolana que se quería hacer en la pedanía del oeste de Cartagena, levantar 600 hectáreas de suelo para sacar la Puzolana, para los cementos especiales, la destrucción, que ahí se ha quedado la cosa, del Pinar del Palmeral, en San Ginés, la Zoía, algún caso de granja. Resulta que no aparecen los ecologistas. Estos son movimientos de gente directamente afectada, que sí, que están dispuestos a lo que sea, pero los ecologistas, digamos, de postín, dicen, no, pero eso ya lo hemos alegado en su día, o ya lo denunciaremos, ¿no? O sea, su trabajo prácticamente ya es hacer denuncias y textos desde el ordenador. Y eso, es decir, es un ecologismo informático. Y eso las administraciones lo absorben enseguida. Ellas son las expertas en informática y apagan
el fuego enseguida y no contesta y te putea. O sea, la informática se ha hecho y la administración electrónica se ha hecho para alejar al ciudadano de la administración y para maltratarlo, sin duda. Y las administraciones están encantadas de eso, con eso. Ya he criticado antes a ANSE porque claro, se ha convertido en un negocio es una empresa verde, digamos, de servicios ambientales, pues con cantidad de cosas que concierta con la administración, con mucho dinero que recibe, de subvenciones, pero sobre todo de los planes estos europeos. Y claro, si tú tienes un vínculo estrecho económico con el Ministerio de Transición Ecológica, tú no vas a criticar al Ministerio de Transición Ecológica. Y cuando te pones a hacer, y si estás pillado porque tienes muchos vínculos y porque te nutren tu presupuesto, como pasa en Ecologistas en Acción, fundamentalmente la Fundación de Biodiversidad, dinero del sector del coche eléctrico y no sé qué, no sé cuánto, pues tú no vas a criticar nada de eso. Pero entonces, ¿qué? Y te dedicas a hacer denuncias, pero a esos organismos con los que sí tienen libertad para oponerte a ellos. Concretamente, cuando se denuncian aquí las hectáreas ilegales, el asunto de los nitratos o las granjas porcinas, no se toca a la Confederación, apenas se toca a la Confederación Hidrográfica del Segura, que es la que tiene que permitir el agua. Y se permite, yo le llamo nido de prevaricadores y de granuja. Se permite decir, no, si nosotros hemos emitido un informe desfavorable y se quedan ahí, cuando con informe desfavorable no se puede hacer nada. Desfavorable sobre el agua. Pero dice claramente la ley de agua, no se puede, esa granja no puede llegar a existir. Pero la Confederación dice, no, si nosotros hemos dicho que no, y ya está. No, es la Confederación la que debería de impedirlo, porque lo puede, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? Entonces los ecologistas protestan o denuncian a la Consejería de Agricultura, a los ecologistas, me estoy refiriendo a algunos casos, a la Consejería de Agricultura, pero sin apenas aludir a la Confederación. ¿Por qué? Porque es del Ministerio, del MITECO, y se pasean tanto los de Ecologistas en Acción como los de ANSE del brazo de la ministra, esta que ahora está en Europa, pero ahora hay otra ministra, que por cierto va a venir un día de estos aquí. Y entonces no puedes criticar. Si tú vives, si te subvencionan, pues tú no lo vas a criticar. Si es que nadie puede hacerlo tampoco, ni siquiera éticamente. Tú no puedes ver la mano que cae el pan, ¿no? Como se dice. Pero entonces has perdido tu función social. O sea que eso no... Bueno, y con respecto a la conciencia ecológica general, pues es que el modo de vida en general, de consumismo feroz, que no aumentamos, de generación incesante de desechos, de nuevos problemas, algunos se resuelven, pero claro, crecen como enanos nuevos problemas, lo que decimos que son soluciones resulta que generan nuevos problemas. Acabo de ver lo primero que yo he leído sobre las baterías eléctricas de litio, de ion litio, de Le Monde Diplomatique, que yo lo recibo todo, desde que era alumno en política, que lo recibo todos los meses, y resulta que es un problema muy serio de seguridad, porque se generan las pilas estas, las baterías, generan incendios en cuanto te descuidas. Y hay una lista de accidentes solamente de Francia, pero con muertos, con incendios, con destrucción total de fábricas y de manzanas de casas y tal, el ion litio. Mucho cuidado con el litio, para no resolver el problema del transporte. Mientras tanto, vemos cada vez más camiones de 2 remolques, que nos acaba de autorizar la Unión Europea en un arrebato de conciencia ecológica, de sensibilidad. Ahora ya los camiones pueden llevar el doble, con 2 remolques. Ya se ven en toda la carretera. Bueno, entonces no avanzamos. Yo lo del ecocinismo, que esto fue bueno, yo lo llevaba rumiando, y entonces lo desarrollé como trabajo de curso cuando yo estaba haciendo los cursos de doctorado, en los años 90. Y me decía el profesor, ¿y qué entiendes por ecocinismo? Digo, pues es la percepción de que en materia ambiental todo va mal. En materia ambiental, la tendencia. En materia ambiental ampliamente considerado, no ya el medio ambiente o el aire, el agua, que sí, sino también los recursos.
y además y la alimentación e incluso la salud física y mental. Todo eso tiene que ver con el modo de vida y eso va a peor. A eso le llamo yo ecopesimismo. Entonces, hay avances de no sé qué, pero surgen nuevos problemas, de modo que no adelantamos. No hace mucho he criticado, cordialmente, pero he criticado la ILP del Mar Menor. Aquí la he criticado en el sentido de que he querido aclarar algunas cosas y para que su autora, mi querida amiga, que es realmente muy buena amiga, Teresa Vicente, pues que hay que aclarar también las cosas porque ella no viene del movimiento ecologista. Ella es una profesora sensible, pero no viene del movimiento ecologista. Entonces yo le he escrito en un artículo, de modo que está escrito por ahí. Es que el derecho, es decir, la ley, se maneja y está para resolver problemas que ya se han producido, para efectos. Y los ecologistas, como fuerza social, tenemos que actuar sobre las causas. Bueno, pues esa es la aclaración fundamental. El derecho, que no deja de ser convención, porque hay derecho romano, germánico, islámico, hindú. El derecho es una convención, es decir, esto es derecho, pero puede otra cosa serlo también, dependiendo de la cultura y de la sociedad en la que se desarrolle. Es pura convención. Y la ley, pues es, como el derecho, claro, es una emanación del derecho, es producto social, dependiendo de la sociedad. Si la sociedad, decía yo en el artículo, está corrompida, las leyes van a estar corrompidas. Porque no puede ser de otra manera, eso es sociología del primer curso, ¿no? De modo que la obligación de las fuerzas sociales activas es actuar, impedir los problemas cuando se tiene la percepción del problema, atacar en la raíz, ser radicales, en el sentido ese de la raíz. Porque esperar a que se produzca para actuar con el derecho, pues eso sí siempre se ha hecho, o se puede hacer, pero eso no es un invento, y eso no es un hallazgo, no es una novedad. Y con las leyes que hay sobre el Mar Menor, que no se cumple ninguna, ¿se va a cumplir esta nueva? Que ese no es el problema. El problema es que nuestra sociedad está desequilibrada, el sistema judicial es tan injusto como el sistema socioeconómico en general, y con eso no vamos a mejorar nada. El Mar Menor no va a estar mejor protegido porque inventemos una nueva norma, si fracasan todas las normas anteriores. Porque no hay ni voluntad política ni equilibrio suficiente. Las fuerzas económicas son más fuertes. Y los agricultores del campo de Cartagena se llevarán el gato al agua siempre. Mientras su agricultura sea la que es. Y claro, no van a ir ahora hacia atrás a la agricultura con abonado de la caca de la marranera o de la cuadra. Eso ya no puede ser. Así que ese es el ecopesimismo que te decía yo. Que yo le llamo una teoría sociológica de la posmodernidad, le llamaba yo en la ponencia aquella que escribí en el 2007. ¿Alguna cosa más? Pues nada, yo tengo aquí libros por si os queréis llevar para vuestra pequeña biblioteca de asuntos murcianos. Y nada, y gracias por vuestra presencia y hasta el año que viene, si os quiere.